Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 24 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1968 cuando el escritor y periodista italiano Giuseppe Prezzolini decidió abandonar su tierra natal y exiliarse a Suiza. Las razones para dar ese paso quedarían expresadas con claridad al señalar que no soportaba la burocracia, la corrupción, la marrullería, la huelgomanía, el exceso del Estado asistencial y la mediocridad de la clase política italiana. No se trataba, desde luego, de un enfado ni de un juicio temporal. En realidad, Prezzolini apuntaba a un mal mayor que definió de la siguiente manera: el gobierno representativo es un artificio, un mito político designado para ocultar de las masas el dominio de unas clases dominantes tradicionales que se han elegido a sí mismas, que se perpetúan a sí mismas y que se sirven a sí mismas. En Suiza intentaría Prezzolini verse libre de esas élites egoístas y ansiosas de dominio perpetuo. Seguramente lo consiguió, porque falleció nada más y nada menos que a los 100 años de edad, ya en 1982. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el futuro de las empresas en el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según una encuesta publicada por PwC en el curso de la última reunión del Foro de Davos, el 45% de los presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas del mundo afirman que si no cambian de rumbo desaparecerán en menos de 10 años. Segundo, de manera llamativa, los ejecutivos españoles son relativamente más optimistas que la media mundial, ya que la proporción alcanza el 36%. Tercero, aunque en la encuesta no falta la esperada referencia al cambio climático, resulta obvio que la mayor preocupación relacionada con la supervivencia de las empresas es la inteligencia artificial, peligro de moda en esta última edición del Foro de Davos. Cuarto, los ejecutivos que prevén un deterioro de la economía mundial en este año 2024 alcanzan el 45%. Quinto, tan solo un 38% considera que la economía irá mejor. Sexto, en el caso de los españoles, también un 38% considera que la economía irá mejor, mientras que el 46%, un punto más que la media mundial, piensa que empeorará. Séptimo, entre los principales obstáculos para que las distintas compañías sobrevivan, el 64% de los encuestados señala las regulaciones, el 55% la preocupación por la entrada de competidores en sus negocios y el 52% la falta de empleado con las capacidades necesarias. En el caso de los españoles, el 68% ven como peligro las regulaciones, el 43% la entrada de competidores y el 50% la falta de empleados debidamente capacitados. Octavo, otro motivo de preocupación es la existencia de ineficiencias en muchas tareas que van desde las reuniones para la toma de decisiones hasta los propios correos electrónicos. Noveno, de manera bien reveladora, en Europa el 32% espera ver
crecer su economía nacional, pero un 48% prevé la desaceleración. Décimo. En Estados Unidos, el 31% espera ver el crecimiento de su economía nacional frente a un 52%, es decir, más de la mitad, que cree que se desacelerará. Un décimo. En España, el 36% de los empresarios cree que la economía mejorará en 2024, frente al 48% que teme un empeoramiento. Y duodécimo, de manera mayoritaria, existe la convicción entre estos grandes ejecutivos de grandes empresas de que sus empresas pueden ser cosa del pasado en menos de una década. Las conclusiones a las que llegan los diferentes documentos del Foro de Davos constituyen expresiones directas de la agenda globalista y en especial de la manera en que desean que se perciba el mundo y de cómo desean cambiarlo. Precisamente por ello, la opinión de los empresarios del Foro de Davos sobre el futuro de la economía mundial reviste un especial interés. En primer lugar, mayoritariamente y en mayor o menor proporción, anuncian el empeoramiento de la economía, especialmente en Estados Unidos y en el seno de la Unión Europea. En segundo lugar, señalan un verdadero seísmo económico de enormes proporciones en los próximos años, caracterizado por la desaparición masiva de empresas en el curso de quizá menos de una década. Y en tercer lugar, vaticinan que esa situación se debe a las regulaciones, los nuevos competidores y la falta de empleados cualificados, así como a la inteligencia artificial. De manera más que significativa, estos grandes empresarios manifiestan mayor o menor temor a esas situaciones según el país. Por ejemplo, resulta significativo que en España, donde el mundo de la gran empresa está enmaridado con la política y además controlado en no escasa proporción desde el extranjero, exista menos miedo a la aparición de competidores reales o a la falta de trabajadores cualificados. También resulta significativo que no aparezca una especial preocupación por los impuestos, ya que muchos países son verdaderamente livianos para las grandes empresas. En otros, como Estados Unidos, la central de esas grandes empresas se ha trasladado a naciones como Irlanda, caracterizadas por los impuestos bajos, y en no pocas ocasiones, como Estados Unidos o España, resulta obvio que esos impuestos pagados por los ciudadanos de a pie sirven no pocas veces para rescatar a la banca o a las grandes empresas. En otras palabras, no existe una oposición al expolio de los ciudadanos por la sencilla razón de que directamente se benefician de él. Por otro lado, el mensaje resulta evidente y puede ser leído con facilidad, aunque sea entre líneas. Primero, se seguirá manteniendo un dogal que ahogue a las pequeñas y medianas empresas mediante la excusa del cambio climático, que también impedirá el desarrollo de la mayoría de las naciones, o que al menos se pretende que así lo haga. Segundo, se procederá a un control cada vez mayor de las comunicaciones, aludiendo a los peligros de la inteligencia artificial, como ya ha sucedido durante el Foro de Davos, al exigir de los gobiernos la censura de aquellos que no se sometan al relato oficial. Tercero, se anuncia el empeoramiento de la economía, que pudiera corresponderse con la realidad, pero como un argumento a favor de poder realizar los despidos y recortes que favorezcan las ganancias multimillonarias de las élites al frente de esas empresas. Cuarto, se irá avanzando en la aniquilación de los derechos laborales sobre la base del peligro que se cierne sobre grandes empresas que, dicho sea de paso, sobreviven en no pocos casos con el respaldo directo de los gobiernos. Y quinto, se irá progresando por el camino de eliminar del mundo empresarial a pequeños y medianos para que el poder absoluto quede en manos de una élite enmaridada con el poder político y controlada transnacionalmente. Una vez más, las declaraciones del Foro de Davos son peligrosas para la libertad, el bienestar y el futuro del conjunto del género humano, para la más que inmensa mayoría. Una vez más, tras los ditirambos y las afirmaciones grandilocuentes, apenas se oculta un proyecto de golpe de Estado global en el que una élite autoelegida se impone sobre el conjunto de la población mundial.
Y una vez más, es preciso comprender el peligro que significa la agenda globalista para las naciones y también de manera muy especial para las clases medias y bajas. Esta vez, esas élites dominantes ni siquiera, como ya decía en su tiempo Prezzolini, se ocultan bajo la apariencia de un sistema representativo. En realidad, para imponer sus intereses, explotar a los demás y someter al mundo a una terrible dictadura, ya dejan de manifiesto que se eligen a sí mismos y que es también a sí mismos a quien representan. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la preocupación. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y sépanlo ustedes, les han robado para poder mantener en pie a estas élites oligárquicas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.